grabar acá. No se les olvide que si hay alguna cosa que ustedes, Alan, ya voy, si hay alguna cosa que ustedes quieren que yo quite de algún video, acuérdense que uno tiene que grabar con la autorización de ustedes, están en su pleno derecho. Entonces, cualquier cosa, las grabaciones que quieran que yo borre, me avisan y yo tengo que preguntarles a ustedes por esto. Alan, ¿tenía una pregunta? La retroalimentación del taller 1. Esa ya está en SICUA, ¿cierto? Sí, sí, eso ya está en SICUA. ¿No la ha podido ver? Revisen SICUA cuando entre a sus talleres y ahí ya está la retroalimentación y la nota y demás. Me sale la nota, pero nada más. Diana y María del Mar creo que me tienen que ayudar. María Paula la tengo que hacer co-host. Acuérdense que lo que pasó fue que no armamos los grupos cuando subieron a SICUA, entonces le sale la retroalimentación solamente a la persona que subió el taller. Porfa, Diana, María del Mar, María Paula, Catalina, ayúdenme con eso. Pero creo que eso fue error nuestro, perdón Alan, y es que cuando les hicimos subir en SICUA no creamos los grupos antes. Ese fue el problema. Entonces, tranquilo que el equipo EPJ se va a encargar de que le lleguen a todos la retroalimentación de todos. Por Las favor, podemos votar por los de los grupos. por favor, porque todos, necesito que todos vean esa retroalimentación, obviamente. Catalina, María Paula, un momentico, María Paula, no me sale, Paula Gutiérrez, ya está como co-host también. Listo. ¿Ok? Con eso queda resuelta la pregunta, Alan. Entonces esté pendiente, le vamos a mandar eso rapidito. Le pido disculpas, fue problema nuestro, que no creamos bien los grupos en las subidas y Cuba cuando asignamos la tarea. Bueno, juímonos. Entonces, les voy a contar desde acá. Denme un segundo para reversar y poner esto moderador y vista de moderador acá. Porque mi idea es que hablemos un poquito de este artículo que ustedes leyeron. Y la razón de este artículo es porque ya hicimos un recorrido grande por un montón de juegos de interacciones sociales. Hicimos un análisis y vamos a repasar algunas cosas ahora en un segundo sobre el uso de las herramientas de teoría de juegos para analizar las interacciones sociales. Y obviamente ustedes saben que lo que nosotros nos propusimos, ahorita voy a hacer el sondeo más adelante, lo que nosotros nos propusimos fue el evaluar cómo interactuaban los individuos en distintas situaciones. Desde el mercado competitivo sin externalidades el primer día de clase, después incluyendo el problema de externalidades asociado a el cambio climático, en el que cada acción individual de una transacción entre dos personas generaba un impacto social sobre todo el colectivo, o sea, todo el planeta. Y después tuvimos otra serie de juegos alrededor de las relaciones de interacción en el juego del dictador, en el juego del ultimátum. Después tuvimos unos juegos de matrices de 2x2, tuvimos el juego de la mano invisible, en el que cada jugador decidía si sembraba yuca o mandioca o si se cultivaba el otro cultivo que se me olvidó cuál es. Tuvimos también esos mismos cultivadores un juego que era el clásico dilema de los prisioneros, en el que debían decidir si utilizaban un pesticida o no. Y así sucesivamente fuimos agregando juegos, después agregamos el juego de la confianza. El último juego que quiero que volvamos a analizar hoy en términos de este nuevo módulo que estamos iniciando sobre el poder y las instituciones, genera una situación particular porque ya no es un dilema de los prisioneros, pero tampoco es un juego de mano invisible, ni tampoco es un juego de coordinación. Y quiero que lo analicemos en términos de las grandes desigualdades que pueden surgir en los juegos. Y
incluyendo el juego de la confianza también, en el que ustedes podían generar una situación de ganancias mutuas, pero derivada de la señal de confianza del primer jugador y la señal de reciprocidad o de confiabilidad del segundo jugador. En todos esos juegos, nosotros tenemos como punto de referencia lo que podríamos llamar el modelo del Homo economicus. Y el modelo del Homo economicus es un modelo ampliamente usado en economía principalmente, aunque en biología también se usa con mucha frecuencia, en el sentido de que los jugadores están maximizando su ganancia material individual de corto plazo, que por razones de su egoísmo, en el sentido técnico de la palabra, por razones de su no preocupación por los demás, solamente se basa en maximizar sus ganancias propias, materiales, y no tiene ninguna preocupación por otro tipo de cosas que puedan, digamos, guiar su pregunta, su decisión de cómo jugar en todos esos juegos que hemos hecho. Y sin embargo, a lo largo de todos esos juegos, nosotros hemos venido mirando en la evidencia entre ustedes mismos, 85, 90 personas que en promedio han estado jugando en esos juegos. Y además lo han contrastado con evidencia de miles de juegos que se han hecho en el mundo entero, y les he mencionado varios de ellos acá en clase, que efectivamente esa racionalidad del Homo economicus basada en la maximización de ganancias materiales individuales ocurre con muy poquita frecuencia para muy poquitas personas, y que hay un montón de elementos que pueden guiar la decisión hacia desviarse de esa decisión del Homo economicus, desviarse hacia decisiones que pueden ser más prosociales. Y por prosociales me refiero a que sean decisiones que puedan estar basadas en altruismo, en solidaridad, en aversión a la desigualdad, o incluso en el otro extremo basadas en envidia, que es distinto al egoísmo. Ojo con eso, en términos de preferencias individuales de las decisiones. Y este artículo lo escribimos con la intención de pensar para el antropoceno, para el futuro de la humanidad en este siglo XXI, cuál debería ser nuestra comprensión del individuo, de los humanos. Y hacemos una propuesta de salirnos de la idea del Homo economicus e irnos hacia un modelo de un humano que no solamente es, como decimos en el artículo, encultured, o sea, un humano que está inmerso en su cultura, sino además un humano que está unearthed, un humano que está inmerso en la tierra. En español sería algo así como enterrado, pero suena rarísimo. Pero ustedes que lo leyeron entienden la noción de que teniendo este modelo mucho mejor fundamentado que ustedes ven en la imagen, de que no solamente ese cerebro de la izquierda, de ese humano que es el calculador perfecto, racional, frío, que se asumía en el modelo tradicional económico, tenemos que actualizarlo con un modelo de racionalidad mucho más complejo en esa imagen en la derecha, en que en el cerebro, en la mente, están pasando muchas más cosas que ese cálculo perfecto racional con información completa de la decisión del balance entre costos y beneficios. Y resulta que la evidencia antropológica, psicológica, psiquiátrica, neurológica, nos ha venido confirmando que los humanos somos mucho más complejos en el sentido de que somos más torpes, estamos invadidos de sesgos cognitivos, de preferencias sociales, de errores sistemáticos que nos han venido llevando a cambiar la forma como tomamos decisiones. Y cuando digo cambiar es con respecto al modelo convencional del Homo economicus, que es ese perfecto calculador y maximizador de ganancias materiales individuales. Y en ese sentido, esa transición de esos humanos, de ese modelo de Homo economicus a unos humanos más realistas, que son impacientes, son débiles de carácter en algunas cosas,
son sujetos a esos sesgos, son sujetos a limitaciones cognitivas de cálculo, son prosociales, pues produce una racionalidad un poco más compleja. Y el pasito siguiente de todo esto que la economía comportamental y experimental le ha contribuido a la economía, pero a las ciencias en general, las ciencias humanas del comportamiento y demás, es que estos humanos están además en un entorno cultural y biofísico que junto a esa complejidad tienen que tomar decisiones y esas decisiones son mucho más complejas, son mucho más difíciles. Y recuerden un mensaje importante: el ser humano, el Homo sapiens, no evolucionó durante todos los miles de años que fueron pasando desde cuando salió la rama que nos separó del resto de primates en la evolución de los primates y la rama que terminó derivando en los homos, el neandertalis que finalmente se extinguió y el Homo sapiens que sobrevivió y somos nosotros. Durante todo ese tiempo no evolucionamos para comprender la escala planetaria de nuestros problemas. Evolucionamos para cooperar, evolucionamos para pensar en los demás, evolucionamos para ayudarnos, pero en grupos muy pequeños. Pero ahora estamos ante, y ese es el reto grande de este curso, ante un reto planetario, un reto global. ¿Y cómo construimos instituciones, que es el siguiente módulo? ¿Cómo construimos reglas del juego? ¿Cómo construimos mecanismos, incentivos, cambios culturales para que este humano enculturado y enterrado, inmerso en esa cultura y en esa tierra, pueda tomar mejores decisiones para un antropoceno que estamos empezando a vivir? Y aquí quiero traer a colación una cita que me ha parecido absolutamente maravillosa de Butler, de Judith Butler, si han leído, una de las filósofas contemporáneas, creo yo, más valiosas e importantes en este momento, que en una entrevista muy reciente que le acaban de hacer, y ahí está el link para que la consulten en New Yorker, que me parece central para este punto de este artículo. Y dice ella: en mi experiencia, y esto es a raíz de un libro nuevo en el que ella está haciendo un llamado a la no violencia, en un momento en que el planeta entero, y Colombia no es ajeno a ella, está recurriendo a través de mecanismos de polarización y demás a que es la violencia, sea la violencia del Estado, de las fuerzas del orden, o la violencia de las protestas o de quienes protestan, como una propuesta de salida a las crisis en que estamos. Y en este nuevo libro de Butler, en esta entrevista hablando de ese libro, ella hace un llamado a la no violencia y miren cómo lo plantea con relación a esta idea de seres humanos que están inmersos en la cultura e inmersos en el planeta. Y dice ella: en mi experiencia, el argumento más poderoso contra la violencia ha sido o podría ser fundamentado en la noción de que cuando yo causo violencia a otro ser humano, yo también causo violencia a mí misma, porque mi vida está, digamos, inmersa con la otra vida, con la vida de los otros. La mayoría de la gente que está formada dentro de la tradición liberal individualista, de lo cual la economía es una hija directa del pensamiento liberal individual, dice ella, realmente se deberían entender ellos como criaturas que están rodeadas o inmersas o embebidas y que no están, y se piensa en ese pensamiento liberal que están separadas de los demás. Y ella lo que dice es que esas perspectivas relacionales deberían desafiar ese punto de partida y las perspectivas ecológicas de la misma manera. Entonces ella dice que esa tradición liberal individualista se tiene que cuestionar, y si pensamos en función del otro, en función de que cuando causamos violencia al otro, en últimas nos estamos causando violencia a nosotros mismos, es una partida de ese modelo liberal tradicional individualista, del que, repito, la economía es una hija directa, la economía contemporánea dominante como pensamiento, y que un replanteamiento de ello podría ser desde una perspectiva ecológica y una partida de ese pensamiento individual desde una perspectiva también social. Cabe perfectamente con esta idea de que este nuevo
ser humano que tenemos que concebir en la cultura y en la tradición de la historia del planeta y de la humanidad puede estar inmerso en relación con los demás. Y en últimas, con ese mismo argumento de Butler, podríamos decir que cualquier daño que le causamos al ambiente, en últimas, es un daño que nos causamos a nosotros mismos. De la misma manera como al ejercer violencia hacia otra persona, estamos ejerciendo violencia hacia nosotros mismos. Ese punto quiero que lo tengan muy en cuenta, porque en este libro, en este argumento de Judith Butler, lo que está tratando de hacer es un llamado a repensar la forma como nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos desde una perspectiva ecológica con el entorno. Esa cita es de una entrevista que está en ese link que está allá abajo, que recién le hicieron en The New Yorker a ella, y que se refiere a un libro que recién sacó. No lo he leído el libro, leí la entrevista, el libro apenas acaba de salir, y es un libro donde se refiere a una posición frente a un argumento frente a la no violencia. Entonces, esto es una invitación a que están pasando cosas, digamos, en la discusión contemporánea que creo que es importante para hablar del antropoceno. En el artículo hacemos digamos que un recorrido, y que ustedes ven ahí en la pantalla, de cómo pasamos de los icons, que es el Homo economicus. La palabra icons la usó Richard Taylor muchísimo para criticar el modelo de Homo economicus, a pasar a unos actores cuasi racionales. Ese es ese primer paso en digamos, secuencia de elaboración de argumentación en el artículo, en el que en el siguiente paso, en la siguiente fila, pasamos de esos individuos que están mucho más rodeados de cultura y de entorno biofísico, y esos individuos, digamos que están determinando sus decisiones en función de lo que los rodea. La cultura los rodea y les determina normas sociales. Eso lo vimos en el juego del ultimátum. Si yo espero que la gente se va a molestar con una oferta injusta, porque creo que hay una norma social de que la gente se molestaría por una oferta injusta, yo racionalmente, en esta nueva racionalidad, hago una oferta más justa para que me la acepten y así podamos derivar los beneficios de mi propuesta de división de los 10 pesos del juego del ultimato. ¿Ya? Pero de la misma manera yo me relaciono no solo con ese entorno institucional de las normas sociales, sino me relaciono también con el entorno biofísico, en el que yo puedo observar si el entorno biofísico de alguna manera reacciona a mis decisiones cuando sobreexploto el ecosistema y los bienes y servicios ambientales que provee el ecosistema. Y ahí empieza a aparecer esa parte de en Earth y en Culture interactuando entre ellas mismas. Entonces, en ese segundo paso, digamos, lógico del argumento del artículo, ubicar a los individuos en sus contextos también institucionales y biofísicos permite entender una racionalidad un poco más compleja en la que interactuamos porque leemos el entorno. Y en el tercer paso viene esta endogenización de ese proceso en el que, y por ello la palabra antropoceno es tan importante, en el que en últimas lo que hacemos es que el entorno determina a los individuos y los individuos determinan al entorno. Probablemente ustedes han oído uno de los fenómenos más interesantes de una población particular de pescadores, que son buzos a pulmón, que a punta de adaptación de su medio de supervivencia de pesca de profundidad a pulmón, fueron evolucionando genéticamente, y las pruebas genéticas de estas personas hoy muestran que efectivamente fueron cambiando su cuerpo para poder aguantar mucho más tiempo debajo del agua sin respirar que el humano convencional, como adaptación. Entonces el entorno adapta a las personas y las personas adaptan al entorno, y ahí se va dando esa secuencia CB de manera permanente, en el que estamos todo el tiempo alterando el entorno y el entorno alterándonos a los individuos. Y ahí en ese pensamiento de esa última línea es donde caben muy bien las palabras de Judith Butler. Porque la pregunta no es si ese individuo que está ahí, ese humano, es individuo en el sentido de que es individual,
o es un humano que está inmerso en la cultura e inmerso en el ecosistema, y al estar inmerso en el ecosistema y en la cultura, es un uno con el otro. Y en esa relación con el otro y con el entorno, causarle violencia al entorno material o causarle violencia al otro, en últimas termina siendo violencia hacia sí mismos. Y por eso ese argumento de Butler puede ser tan interesante allí, para poder ir pensando en esto. Las implicaciones, obviamente, es que podemos construir un mejor modelo de racionalidad y tenemos mucha mejor ciencia para poder analizar cómo los humanos interactuamos con nosotros mismos y con el entorno para poder pensar en un antropoceno más promisorio, en un buen antropoceno, que fue parte de la segunda sección de la conversación en la clase con Alejandro Gaviria y que yo les decía íbamos a retomar. Esta coevolución entre humanos y su entorno cultural y biofísico, que la expresamos en ese diagrama y que es importante verlo allí en el sentido desde más las ciencias de la complejidad que las ciencias económicas tradicionales, en donde las estructuras ecológicas, culturales, institucionales emergen, resultan de las interacciones de los individuos en la parte de abajo. Pero al mismo tiempo, esas nuevas estructuras ecológicas, culturales, económicas, tecnológicas, vuelven y determinan a los humanos. Esa coevolución permanente entre humanos y su entorno cultural y biofísico es lo que nos debería permitir poder construir un mejor conocimiento de las estrategias de política pública para reconocer esta capacidad adaptativa no solo de los humanos, sino de los ecosistemas, y de cómo los incentivos materiales y no materiales están actuando de formas un poco más enredadas entre los humanos y en su relación con el entorno. Y esto lo planteo aquí porque recuerden que en esta segunda parte del curso y de aquí en adelante estén pendientes porque vamos a tener anuncios, vamos a tener que empezar a trabajar sobre la evaluación de las soluciones globales. El pensar creativamente sobre soluciones globales. ¿A qué me refiero? A que si vamos a discutir, investigar, explorar, proponer, diseñar ideas para tener un buen antropoceno, ¿cómo lo hacemos en un contexto en el que vamos a comprender mejor la racionalidad de los humanos, la coevolución y adaptación mutua de los ecosistemas con los humanos y los humanos con los ecosistemas? Que es en últimas el resumen en ese gráfico de este artículo que hicimos precisamente para pensar cuáles dinámicas de racionalidad tenemos que incorporar en el análisis de lo que podría ser un buen antropoceno. Entonces, eso era con lo que yo quería terminar aquí esta última colita suelta de el argumento del módulo 3 sobre las interacciones sociales. Sebastián Escobar dice, los que tienen una grasa en los ojos para poder debajo del agua. No estoy seguro que el tema es de grasa en los ojos, Sebastián. Entiendo que tiene que ver con la capacidad pulmonar y el desarrollo de el cambio genético en términos de la oxigenación y pulmones. Lo de la grasa en los ojos no lo he visto, no sé si es otro caso o es este, pero pues yo les puedo buscar y subir el link de la mención que estoy hablando de los pescadores abuso. Ahí Diana acaba de compartir un artículo que es los de Bajau, que es precisamente los que estoy mencionando yo acá. Y Laura también acaba de incluir otro link de las mismas poblaciones de Bajau, que son estos pescadores a pulmón. Pero ese es un ejemplo pequeño de lo que estoy diciendo. Adaptación al entorno, dado que el entorno es el que me está ofreciendo esas posibilidades de supervivencia económica. Bueno, entonces, esto es, digamos que lo que quería hacer para cerrar eso y dar inicio entonces al siguiente módulo. Y entonces, para poder dar inicio a él, voy a volver a compartir acá la pantalla con ustedes. Denme un segundito para poderme ubicar donde necesito. Acá, compartir pantalla, listo.
Y es este módulo 4 sobre las reglas del juego y el papel del poder y las instituciones. Y esto lo estamos haciendo, entre otras, sustentados en el quinto capítulo del texto de Core, en el que, pues como ven ustedes en la imagen, en últimas nos estamos preguntando sobre los contratos sociales, los acuerdos a los que llevan los individuos para poder resolver sus problemas de sus interacciones sociales. Y hasta ahora hemos hecho un montón de juegos donde han tenido ustedes que enfrentar unas reglas del juego. En algunos casos han podido construir sus propias reglas del juego. En algunos casos ustedes han podido tratar de alterar esas reglas del juego, en otros casos no. Y de eso es de lo que se va a tratar este módulo en el que quiero que hablemos del poder y las instituciones. Y para ello vamos a retomar algunas de las preguntas, como les decía hace unos minutos, que quedaron pendientes de la conversación con Alejandro Gaviria sobre el poder, porque lo vamos a ver en este módulo en particular 4 y vamos a volver en el capítulo 6 a hablar sobre justicia y desigualdad. Y obviamente al final del curso en los temas de gobernanza, porque en últimas la gobernanza que podamos construir para el antropoceno tendría que ser una gobernanza mejor sustentada en los conocimientos científicos que tenemos tanto de los ecosistemas como del comportamiento humano, como del comportamiento de las sociedades. Y por eso es importante incluir el problema del poder. Y para eso quiero que, y les escribí en un correo antes, que pensaran en todos estos juegos, cómo el poder había cumplido un papel y cómo el poder podría alterar la forma en que han dado resultados en estos juegos las interacciones entre las personas. Y les voy a hablar de algunos ejemplos más adelante, por ejemplo, con el caso del juego del ultimato, en donde cuando uno cambia sutilmente algunas reglas claves, cambia sustancialmente el resultado de cómo se divide el dinero en ese juego del ultimato, dependiendo de usted cómo le da más poder o menos poder a uno de los jugadores. Y lo mismo lo podemos hacer para muchos de los otros juegos y es parte de la conversación que quiero que hagamos en unos minutos. Entonces, la idea es retomar esa idea de poder, de cómo se construyen las instituciones desde esa distribución del poder y cómo esa distribución del poder va a terminar afectando las interacciones sociales. Ejemplos contemporáneos en este momento, locales o globales, están sobre la mesa. De cómo en este momento, dependiendo de quién tiene poder o no, puede afectar el cumplimiento del protocolo de Kioto y los acuerdos climáticos que están sobre la mesa, y decisiones unilaterales de países poderosos pueden determinar en buena medida todo el resultado global, dependiendo de lo que vaya a hacer en los próximos años. China, India, Estados Unidos, la Unión Europea, ahí tienen ustedes solamente 3 o 4 jugadores, Unión Europea como bloque, para poder determinar en buena medida lo que pueda resultar de las emisiones en este momento. Y eso tiene que ver con la distribución de poder y quién tiene el sartén por el mango. Eso para hablar de un ejemplo global. Y de un ejemplo local, lo que estamos en este momento debatiendo en este país una vez más frente a temas tributarios, a temas de tierras, a temas de minería de oro, y quién tiene poder y qué consecuencias tiene el poder en estos momentos para poder determinar, por ejemplo, en el caso de la minería del oro, si como al parecer este gobierno se está comprometiendo para impulsar minería de oro a gran escala y de alta tecnología para generar explotación de oro que en este momento tiene muy buenos precios en el mercado y tratar de generar unas rentas y después la distribución de quién se queda con la mayoría de esas rentas. Si el Estado, los operadores, las comunidades, los municipios afectados y demás. Y en última será una determinación de quién tiene poder en cada uno de los pasos del juego para poder determinar los resultados. Y eso es parte de lo que quiero que hagamos acá. Entonces, en este momento, para introducir este módulo o con esta introducción, voy a hacer un poll, un sondeo rapidito, simplemente de preliminares, y son 5 preguntitas y comienzan ya.
Les voy a dar 20 segunditos más. Esto es muy rapidito. Diana, ¿por qué se está riendo? Si no está viendo las respuestas todavía. Yo sí. Diana se ríe porque es la única que no tiene fondo de pantalla ficticio, sino real. Ah, Y a mí eso no me parece justo. Pero le respeto su... hay que sentir felicidad ajena por el bienestar de los demás. Claro, no. Es que yo Esto que percibo anda y frío, aprecio eso. totalmente. Bueno, 5 segundos. Me falta un montón de gente por contestar. Me pongo yo a distraerlos a ustedes con el cuento de Diana. 10 segundos más. Pero también tiene 10, buen fondo 9, de pantalla. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y no va más. Voy a cerrar allí. Listo. Les voy a compartir los resultados. 9 personas dijeron que no descansaron nada porque todo el tiempo trabajaron en las clases. Esas 9 personas, lamento mucho que hayan tenido que hacer eso porque la orden de la universidad, de la rectoría, vicerrectoría, facultades, era la de no asignar trabajo en los cursos. Y ustedes deberían expresar a sus representantes de estudiantes al consejo de facultad y al consejo estudiantil que eso no debió haber pasado. El otro 89% descansó y eso me alegra. Algunos tuvieron que trabajar algo y el 46% dice que descansó bastante y no saben cuánto me alegra eso, de verdad, verdad, verdad. Listo. Es posible que los que descansaron bastante están asociados a los que leyeron muy poquito del libro, pero la lectura del libro no se asignó para la semana de receso, sino para esta semana que está terminando. Entonces ahí tenemos una distribución de gente que leyó alguito, alguito, alguito. Y frente al tema de lectura, velo de ignorancia, casi el 80% de ustedes sabe que esto es un tema que propuso John Rawls, del que vamos a hablar en particular en este capítulo. ¿A qué está asociada esa idea del velo de ignorancia? El 48% de ustedes tuvo la respuesta correcta y es el no, tener ignorancia o el tener un velo frente a la posición que yo tengo en la relación o en la interacción o en la negociación. De eso vamos a estar hablando montones de aquí en adelante. Entonces, aquellos que no lo habían entendido así, una vuelta a leer esa sección del capítulo de Core, que lo resume muy bien, va a ser importante para poder hablar más adelante. Y en últimas, 77% tienen claro que vamos a hablar intercambiadamente de reglas del juego, instituciones como reglas del juego. Y dentro de reglas del juego pueden ser reglas de juego formales o informales, escritas o no escritas, tradicionales o no tradicionales. Pero en últimas, todas esas las vamos a incluir dentro de lo que llamamos instituciones. Entonces, listo con respecto a esto. Esto me sirve para hacer una pausa rapidita y avisarles que con el equipo del curso estamos haciendo todos los sondeos, ubicándolos en un archivo con las respuestas correctas y les vamos a subir esto a SICUA para que ustedes puedan consultar en caso de que cuando pasen los sondeos ustedes se queden rascándose la cabeza y decir, pero al fin era la A, o la B o la C, ¿cuál era al fin la correcta? O yo todavía no estoy seguro porque esa es la correcta, entonces para que ustedes puedan tener eso a la mano. ¿Listo? Entonces, cierro ese paréntesis pequeño frente a ese tema. Y volvamos a los esenciales de la teoría de juegos y ya van a entender por qué esto es importante. Ese juego que ustedes tienen ahí arriba a la derecha, y déjenme aquí a ver si soy capaz de, sí creo que soy capaz de poner acá el lapicito para poder hacer un poco de juego con las imágenes. Ese juego de arriba a la derecha, en últimas, es un juego que ustedes ya vieron, ya jugaron, lo han visto de muchas maneras. En muchas ocasiones se denomina el dilema de los prisioneros. Hago una gimnasia rápida que muchos de ustedes ya han hecho y para repasar para los que no tienen tan fuerte estas herramientas.
Si yo analizo, vamos a decir que aquí está, perdón, un momentico que se me devolvió y no se me debería devolver. Si yo hago un análisis, ay Dios santo, ¿por qué no me hace acá? Un jugador A y un jugador B, Anil y Bala. El jugador Anil puede jugar SIP, o sea, el control integrado de plagas, o jugar con el exterminador. Y lo mismo el jugador B, Bala. Si yo hago desde la perspectiva de Anil entre 3 y 4, voy a preferir 4. Si el otro jugara SIP, pero si el otro juega EXT, entre 1 y 2 voy a preferir 2, y lo cual quiere decir que para el jugador Anil existe una estrategia dominante que es siempre jugar con el exterminador. Si lo hago desde la perspectiva del jugador B, entonces el jugador B, ¿qué pasa si el jugador A escoge SIP? Pues entre 3 y 4 va a preferir 4 y entre 1 y 2 va a preferir 2 y por lo tanto ese jugador B va a preferir jugar siempre con el exterminador. Y como tenemos dos subrayados acá, aquí tenemos el equilibrio de Nash, ¿ya? Porque ambos jugadores escogen como estrategia de Nash, que además en este caso particular es una estrategia dominante, el usar el exterminador. Y terminan ambos en una situación socialmente indeseable porque resulta que se pierden la oportunidad de cada uno ganar 3. Y esos incentivos individuales que estarían basados o que estarían guiando la maximización individual material, los estaría llevando entonces a poder o a terminar en una situación socialmente ineficiente que es con ganancias de 2 cada uno. Esto bajo el siguiente contexto, y es que cuando ustedes jugaron este juego, no podían comunicarse con el otro la primera vez que lo hicieron. Lo jugaban una sola vez, de hecho lo jugaron varias veces, pero ustedes no tenían forma de comunicarse con ellos. Lo jugaron varias veces con la misma persona, eso sabemos que puede cambiar el resultado. Y aún así, varios de ustedes, unilateralmente, incluso desde la primera ronda, decidieron que querían jugar con esta opción del control integrado de plagas, por un montón de posibles motivaciones. Una de ellas es, oiga, es que 3 y 3 es mejor que 2 y 2, yo creo que el otro va a escoger también SIP y los dos nos vamos a quedar con el control integrado de plagas y nos va a ir mejor. La otra es, yo no quiero jugar el exterminador porque no quiero causarle daño al otro, me interesa el bienestar del otro. O la otra es que si yo juego exterminador y el otro va a jugar control integrado de plagas, yo me quedo con 4 y el otro con 1 y no me parece correcto yo quedarme con 4 y dejar al otro solo con 1. Muchas posibles motivaciones para usted escoger control integrado de plagas, ¿ya? Entonces, eso me parece allí importante que lo tengamos en cuenta. Ya ahorita voy a mirar el chat si hay una pregunta, pero por ahora lo clave que quiero decir aquí es lo siguiente, y es retomando el lenguaje de teoría de juegos y este capítulo 5 de nuevo. Es un recorderis de que las reglas del juego, las instituciones del juego, nos van a determinar cómo se juega, la cantidad total de pagos disponibles que están en juego. Aquí tenemos la posibilidad de producir o 4 o 6 o 5 o 5 y cómo se divide ese total. Y ese último punto de cómo se divide ese total va a ser importantísimo. Y para esto es importante entonces que pensemos este juego también en un diagrama cartesiano, que es el gráfico que está debajo, que ustedes lo leyeron en ese capítulo 5, en el que ustedes ven esos 4 escenarios allí. Entonces ustedes ven el escenario del equilibrio de Nash, que es este de acá, en el que cada uno se gana 2, o el escenario que está acá, en el que cada uno se gana 3, pero también están los escenarios del 4-1 y del 1-4. Y la pregunta es, ¿en cuál de esos 4 escenarios queremos llegar y cómo lo vamos a lograr para llegar allá? A través del poder y de las instituciones. De quién tiene la posibilidad de decidir quién decide qué. Y por otro lado, cómo se distribuyen las ganancias de ese resultado. Y eso va a ser absolutamente central dentro de la discusión, porque hasta ahora las instituciones que hemos construido, por ejemplo, cuando hicieron este juego, era que nadie podía obligar al otro a escoger si jugaba arriba o abajo. No había un tercero poder estatal que incentivaba o prohibía o castigaba o subsidiaba si jugaban una u otra. Simplemente cada uno jugaba libremente.
No hubo en ningún momento ninguna calificación de evaluación normativa que dijera que estaba bien o mal jugar con el control integrado de plagas o con el exterminador. Simplemente cada uno decida libremente en función de sus incentivos. Y eso me parece que es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Aquí en el chat, entonces, Laura, en la mayoría de los casos no es trabajo asignado. Ah, Laura estaba contándome cosas de lo que pasó en la semana de receso. Perdón, creí que estaban hablando sobre lo que está pasando acá. Listo, entonces sigo. Aquí es donde quiero que por favor lean con calma esta cita. Ava Lerner es un economista muy importante en la tradición, digamos, del siglo XX de la economía. No es tan leído ni tan común, pero es bastante importante. Y Ava Lerner escribió una frase que es absolutamente determinante en toda esta discusión. Decía, una transacción económica es un problema político resuelto. La economía se ha ganado el título de la reina de las ciencias sociales al escoger los problemas políticos resueltos como su dominio. Y esta es una frase fundamental porque lo que está tratando de decir, y es una probable razón de por qué la tradición del análisis económico contemporáneo y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos de este siglo, ha sido la de todavía pensar que la política y la economía están en dominios separados porque los economistas decidieron concentrarse en los problemas políticos resueltos porque a través de las instituciones, principalmente del mercado, ya quedan resueltos los problemas políticos porque no hay nada que negociar. Y por eso la palabra poder desapareció de los textos económicos. Por favor, vayan y miren sus textos con los que aprendieron introducción a micro y macro y me cuentan dónde encuentran el concepto de poder o de problemas políticos no resueltos como parte del ADN del análisis económico. Porque se dio esta separación. El tema de poder de mercado, Sebastián Escobar, ya ahorita le voy a comentar sobre ese, porque ese es bien interesante para exactamente lo que estoy diciendo. Pero déjenme primero plantearle esto que voy a plantear acá, sobre estos dos juegos. Y después podemos volver a hablar sobre ese tema de cuando se habla de poder de mercado. Porque esa idea de poder de mercado es una noción de poder distinta a la que estoy tratando de comunicar acá. Pero es interesante mirarla. Y es interesante entender por qué la economía del mercado contemporánea creó en todos los países las superintendencias de industria y comercio, que es uno de los temas de los que puedo mencionar ahorita. Pero me parece muy bien que lo plantee allí Sebastián y lo vamos a retomar allí. Pero quiero que por ahora lo miremos en función de estos juegos. Miren este juego en particular. El jugador 1 puede escoger jugar a la izquierda o a la derecha. Si juega a la izquierda, cada uno se gana 0 pesos. Si juega a la derecha, tiene que esperar a ver qué juega el jugador 2 para ver si juega a la izquierda o a la derecha. Si el jugador 2 juega a la derecha, el jugador 1 se gana 8 y el jugador 2 se gana 0. Si el jugador 2 juega a la izquierda, cada uno se gana 5. Y ahorita voy a coger a alguien de la lista, cualquiera de los que están acá. Vamos a mirar quién. A ver, déjenme un momentico, yo miro acá y agrandamos esta lista y miramos cualquiera al azar de la tercera página de acá de asistentes. Daniela Camelo. ¿Listo? Daniela, ¿cuál es el equilibrio de Nash de ese juego que está viendo en la pantalla? O trate de explicármelo en palabras, ¿dónde terminarían dos personas jugando ese juego? Daniela. 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 Daniela Camelo. Estará con apagado el... Daniela. Daniela.
Daniela no está presente. Voy con alguien más. Francisco Tafur, Hola Juan Camilo. hágale. Pues yo diría que, pues sabiendo que el equilibrio de Nash es cuando los jugadores conocen pues todas las estrategias y de acuerdo a eso toman su mejor decisión, yo diría que es 5-5. Y dígame, desmembre su predicción de 5-5, trate de demostrarme su respuesta. Pues con Elabore un respecto, poquitico más con lo que acaba de decir de que cada jugador está escogiendo su mejor respuesta, su mejor estrategia. pues con respecto al jugador uno, pues escoger a la izquierda pues no tendría sentido. Y después, pues el jugador uno tiene la posibilidad de escoger izquierda o derecha, pero pues puede escoger 5 o escoger 8, pero si escoge 8 él sabe que el otro jugador tiene que haber escogido 0. Y pues como él sabe eso, entonces él pues diría yo que iría a la izquierda. Y pues con respecto al jugador 2 pues ahí ya está más claro, está 0 y 5, pues escoge el 5. Entonces pues yo diría que... Exacto. Y ojo que su punto es importante. Lo que acaba de decir es correcto, simplemente cuente la historia al revés. Primero hable desde la perspectiva del jugador 2 y después del jugador 1. El jugador 2 va a escoger entre 0 y 5. Blanco Ajá, es gallina, lo pone, va a escoger 5. sí. Entonces ahora el jugador 1, que cree que el jugador 2 va a escoger 5, pues obviamente va a escoger moverse a la derecha para que los dos terminen en 5. Sí, así es más claro Ok, desde el jugador sí, 2 listo. se puede apreciar mejor. Ahora, ojo con esto, porque ¿qué ventajas adicionales tiene ese lugar 5-5 para usted? ¿Ventajas en qué sentido? ¿Le gusta ese resultado 5-5? Si usted fuera un gobernante, ¿le gustaría que la sociedad terminara toda en A 5-5? mí sí me gusta ¿Por porque qué? ahí pues, la utilidad total es la más alta. ¿Sí me entendés? ¿Sí? ¿Y por qué Pues, más le gusta? ¿O pues yo solo diría por que eso? por el bienestar común es el más alto. En un lado es 0-0, en el otro lado es 8 y en Sí. el otro lado es 10. Pero 8 Entonces, no es tan lejos de 10. sí, pero me parece que si uno es un gobernante y debe maximizar el bienestar colectivo, entonces me gusta más el 10 que el 8. Y además, bueno, aparte del bienestar colectivo, si lo vemos en términos de desigualdad y eso, Ah, el otro también tiene pues puntos a favor porque pero es ¿no más, le llama la atención que usted primero pensó en el tema del tamaño de la torta y no cómo repartimos la torta? pues, 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 o sea, pues no sé por qué pensé primero en eso, pero Ok, pues, sí, claro, pero, toca tener pero, una pero distribución. es parte de lo que les he venido diciendo. La formación en economía se ha estado centrando muchísimo en centrarse en el tamaño de la torta y por eso el pibismo, la obsesión con el GDP, con el PIB, pero no tanto con la repartición de la torta. Y sin embargo, por todos lados sabemos que la repartición también importa, pero tarde que temprano usted terminó pensando, espera un momentico, pero es que además el 10 es chévere porque queda mejor repartido que el 8-0. Y ese es un punto importante porque vamos a volver a ese punto más adelante. Entonces ahora quiero que piensen en el siguiente juego. ¿Ok? Le voy a dar otra oportunidad a Daniel a ver si arregló su micrófono y que nos ayude Daniel a pensar en este segundo juego. Daniela ya pudo conectarse. No. Creo que Daniela se desconectó. a Daniela la perdimos. Hay que averiguar qué pasó, si está teniendo problemas de conexión o de qué exactamente. Entonces, pensemos en alguien más por acá. María Calderón. María anda por ahí. Sí, sí, Juan Camilo, acá estoy. Listo. Ok. Mira el juego de la derecha. Haga lo mismo que hizo Francisco hace un rato. Dígame dónde cree usted que van a terminar los jugadores. Ok. Yo creo que van a terminar en 10-10. Bueno, y demuéstrame su respuesta, que de paso es correcta, pero dígame cómo o en qué se basó para ello. Pues yo pues mirando el juego lo hice haciendo backward induction. Dele, cuente cómo lo hacen. Entonces el 2 pues va a ver primero, suponiendo que sabe suponiendo que sabe sus dos pagos esperados. Entonces, pues en una de las opciones tendría un pago de 18 y en la otra de 34, entonces pues se va a ir por la opción de 34.
Listo. y el 1 Espera un ahora momentico, pare. Eso quiere decir que el 2 no va a escoger esta opción. ¿Listo? exacto. Ok, y ahora dele con el 1. Pero entonces el 1 ahora va a escoger supuestamente sabiendo pues que el 2 va a tomar esa decisión. Sí, Entonces el 1 tiene la opción de ganar 10 o ganar 2, pues entonces va a escoger la opción que le permite ganar 10. listo. Entonces va a jugar a este lado y ambos terminan ganando 10. Entonces el jugador 1 no va a escoger la opción de la derecha, va a escoger solo la de la izquierda y termina el juego y se terminan en 10-10. ¿Ya? Exacto. ¿Listo? Quiero que piensen en esto, porque este juego de la derecha, usando esas palabras de Lerner, no es un problema político resuelto. María, si usted fuera gobernante, ¿qué quisiera la sociedad si está jugando el juego de la derecha y por qué? Pues que terminaran en el 18-18. ¿Por qué? Porque el beneficio, digamos que total para la sociedad, pues es más alto que si juegan en 10-10 y también cada jugador tiene un beneficio mayor. Pero terminar en 2.34 también produce 36 y es lo mismo de máximo social. Pero la repartición es muy desigual. ¿Y eso por qué le molesta? Pues porque el beneficio no va a ser igualitario, va a haber personas con mucho, pero otras con muy poco, mientras que en 18, pues el beneficio social total es el mismo, pero pues todos los jugadores están teniendo un beneficio igual. Exacto. Ahora, fíjese que usted como gobernante o planificador central o persona que está tratando de pensar el bien común, le está incluyendo al bien común, y con Francisco lo hablábamos hace un rato también en otro juego, estaba hablando en términos del bien común sobre la repartición de la torta y también sobre el tamaño de la torta. En este segundo juego tenemos 3 tortas posibles, 2 de 36 y una de 20. Entonces, creo que todos nos podemos poner de acuerdo que es mejor tener las tortas de 36, pero después viene el siguiente paso y es cómo repartimos los 36, si de a 18, 18 o de a 2, 34. Pero el problema aquí, y por eso no es un problema político resuelto, es que si cada uno actúa en términos de su ejercicio individual, de su elección libre para jugar en este juego, con una frecuencia particular van a terminar en el 10-10 y vamos a dejar bienestar sobre la mesa desperdiciado. Y entonces viene la pregunta de quién debería restringir o no las posibilidades de que el jugador 1 juegue a la izquierda o a la derecha. ¿Quién debería restringir las posibilidades del jugador 2 de jugar a la izquierda o a la derecha? Quiero que piensen por un momento el tema político y es el siguiente. Suponga que usted, como gobernante en el juego de la derecha, puede inducir a los jugadores unos a jugar a la derecha porque usted quiere maximizar el bienestar. ¿Vamos bien? Usted quiere impulsar la maximización de bienestar y sabe que si el jugador 1 juega a la izquierda, no hay nada para nadie. Eso es como el niño que se pone bravo y se lleva el balón para la casa porque no lo dejaron de delantero y no hay partido de fútbol. Entonces usted dice, necesito promover que el jugador 1 juegue a la derecha, pero después el jugador 2 tiene la libertad de jugar izquierda o derecha. Y si las reglas del juego le permiten al jugador 2 jugar a la derecha y tiene plena libertad de hacerlo en el ejercicio de la libertad que le permite el orden constitucional, regulatorio y demás, y él está en pleno derecho de jugar derecha, se queda con 34 y el otro con 2. Y usted puede tener un argumento de planificador central diciendo, obligué al 1 o hice que el 1 no jugara izquierda sino derecha, porque creo que debemos maximizar el bienestar social, y al hacer jugar a la derecha al jugador 1, después el jugador 2 verá si juega izquierda o derecha. Y si él libremente escoge derecha porque está maximizando su bienestar y se quedó con 34, pues esas son las reglas del juego y se queda con los 34. Y dejó al jugador 1 con 2. Porque usted incentivó, restringió, prohibió, subsidió, etcétera, para que el jugador 1 no jugara a la izquierda y se quedara con 10. Y aquí viene la pregunta, y ya le voy a dar la palabra a Miguel que está alzando la mano. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién debería decir qué puede jugar 1 y qué puede jugar 2? Mientras que en el juego de la izquierda, y con eso termino, se parece mucho a la frase de Ava Lerner. Muchísimo. Ahí ya está resuelto el problema político. Déjenlos que hagan lo que se les dé la gana.
y verá que el 1 juega derecha y el 2 juega izquierda y al final todo el mundo termina feliz. Producimos la torta más grande posible y la mejor repartición posible. Pero ¿cómo hacemos con los problemas de la derecha? ¿Cómo hacemos con las interacciones sociales del mundo y del planeta que se parecen a la derecha? Y desafortunadamente, la mayoría de problemas que están asociados a resolver un antropoceno bueno, sostenible, justo, la mayoría de problemas ambientales, de retos ecosistémicos que tenemos hoy, se parecen mucho más al juego de la derecha que al juego de la izquierda. Miguel, usted alzó la mano, adelante. Sí, hola Juan Camilo, hola a todos. Es que estaba pensando que quizás las políticas mundiales se centran un poco en limitar la decisión del uno en la derecha, en la medida en que promueven que la torta sea más grande, pero se quedan cortas en limitar la decisión del 2, que es en la igualdad de esa repartición. Estoy plenamente de acuerdo con usted, Miguel, y ese es mi siguiente punto con el experimento que hicimos con ustedes de un juego nuevo, el que yo llamé campo negocio a la fija. Pero también veo un riesgo y es que si las políticas como que controlaran tanto la decisión del 1 como del 2, pues se limitaría mucho la libertad individual, porque prácticamente ya estarían dadas todas las decisiones de las personas, del mercado. Y ese es el reto grande, Miguel, que tenemos. ¿Cuánto tenemos derecho a restringir las libertades y cuánto tenemos derecho a restringirlas para poder alcanzar el bien común? Ese es el dilema grande de este curso. Porque limitar libertades puede ser injusto. Y por eso vamos a hablar de justicia y de desigualdad. Y por eso vamos a hablar de soluciones globales. A ver si las soluciones globales son extremadamente restrictivas de las libertades o extremadamente pobres para resolver el bien común. Entonces ese es un punto importantísimo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Inés alzó la mano. Inés. Sí, pues supongo que no estoy diciendo nada muy novedoso, pero pensé pues con eso que dijo Miguel. Yo creo que sí, solo para no restringir ambas, puedes restringir una, solo la del 2, porque el 1 no tiene muchas opciones de escoger un panorama muy desigual. Y, o sea, en cambio el 1, pues si el 2 ya tiene restringido a ser 2.34, pues el 1 entre 10 y 10 y 18 y 18, pues va a escoger 18. Entonces, no hay que restringir ambas, solo con que se restrinja una, pero la adecuada, digamos, pensando no tanto en el tamaño de la torta, sino la distribución, igual va a ser la mejor distribución y la mayor torta. ¿No? Inés, yo sí creo que está agregando valor a lo que estaba hilando Miguel, porque usted está diciendo una cosa importante y es que en el momento en que usted restringe esa posibilidad de 2, incluso sin restringir la posibilidad de 1, usted enfrenta un dilema complicado. Suponga que usted de alguna manera puede prohibirle a los jugadores 2 a jugar a la derecha, ¿cierto? Y que están obligados solo a jugar a la izquierda. Quiero preguntarle a alguien, Silvana acabó de levantar la mano. Le voy a preguntar a Silvana, pero si era otra cosa lo que quería preguntar, le pregunto a alguien más. Pero quiero preguntarle a alguien. ¿A alguien le parecería problemático limitarle la libertad al jugador 2 de jugar a la derecha? O pongámoslo de esta manera, si hacen clic en participantes, ustedes pueden rápido contestar sí y no, ¿cierto? Yes and no. Les quiero preguntar a todos y contesten ahí haciendo clic rápido. ¿Ustedes estarían de acuerdo en limitarle al jugador 2 la posibilidad de jugar a la derecha? ¿Sí o no? ¿Ustedes ahí ven los resultados o solo los estoy viendo yo? Sí, ahí vemos, Juan Camilo. O sea que ahí pueden ver lo que está pasando. Listo. La pregunta, insisto, ¿le restringirían, le prohibirían al jugador 2 en el juego de la derecha, le prohibirían al jugador 2 jugar a la derecha? Julián dice que loco y creo que se refiere que loco es al resultado de la votación, ¿cierto? Julián. Hola. Ya voy, No, Silvana. no encuentro el sí o el no. Ah, ¿no lo encuentra? Haga clic en el botón de participantes abajo. Juliana, perdón, Silvana había alzado la mano. Silvana, adelante. Yo tengo una pregunta con respecto a la restricción y es si es posible que se tome
la decisión de un resultado que sea más beneficioso para todos, o sea, el de 18-18, sin necesidad de restringir, sino con, o sea, de alguna otra manera. Dígame un ejemplo de otra manera que no sea restringiendo. O sea, ¿Qué por se le ejemplo, ocurre? yo estaba pensando como con algún tema de educación, Ok. de que las personas desde su principio y su formación y Ujú. pues tuvieran como una noción de Sí. comunidad y bienestar común mucho más, Ujú. Sí. digamos, arraigada que el Sí. egoísmo Sí. y lo individual. Por ejemplo, estaba pensando en Japón, que en Japón quizás el resultado pues más evidente hubiera sido el de 18-18, porque tienen una cultura donde, digamos, el bien común prevalece por encima del egoísmo y la competitividad Ujú. pues del individuo. Ujú. Entonces estaba pensando si en vez de que haya una restricción por un ente superior o una ley, no sé, el Estado, no sé de qué estaremos hablando aquí, puede haber como un tema como más de comunidad interno, Sí. de educación, no Sí. sé. Y Silvana, de eso es de lo que vamos a estar hablando todo el tiempo, precisamente por el problema de las libertades. Lo que usted está diciendo es, los mecanismos pueden ser más o menos coercitivos y la coerción se puede ejercer de muchas formas. Es que las sociedades asiáticas que utilizan el control social desde la misma comunidad también tienen mecanismos de coerción, no de terceros, sino de entre ellos mismos, y utilizan muchos otros mecanismos. Y como está diciendo Laura en el chat, también está el uso de los incentivos. No sé si Laura está pensando en incentivos materiales o no materiales, porque hay muchos tipos de incentivos para ello. Y Alan dice, también depende de las condiciones iniciales. Pues claro, dependiendo de cómo arranca cada uno. Todo esto, y miren la votación de restringir o no la posibilidad de que el jugador 2 se quede con 34 y le deje el otro 2, no es tan sencillo de resolver. Y si ustedes ven ahí, 31 personas no restringirían y 28 personas restringirían. Uno de los argumentos puede ser, usted tiene que permitirle a los individuos la posibilidad de generar altas rentas por sus esfuerzos de innovación y de emprendimiento y demás. Y en ese sentido no es tan fácil simplemente restringir por un lado o por el otro. Pero de otra manera o en otra perspectiva, resulta que si usted genera una sociedad en donde le permite a la gente quedarse con los 34 y al otro con 2, usted aumenta y exacerba la desigualdad y la desigualdad puede tener consecuencias nefastas sobre el tema ambiental. Si ustedes recuerdan, la motivación de este curso y la historia del COCUY que yo presenté en la primera clase, y desde eso hasta acá me he dedicado 20 años a hacer experimentos, analizar datos, recoger datos, hacer más experimentos para estudiar cómo la desigualdad afecta la posibilidad de la cooperación en la conservación de los recursos naturales. Entonces, es un tema muy complicado, pero eso es precisamente el problema del poder. Y por eso esa frase de Ava Lerner para poder plantear esto acá. Ahora, Francisco Tafur plantea el tema de impuestos, de si se grava fuertemente al jugador 2. Claro, y en esas estamos en este momento. Si usted lo graba tan fuertemente que el jugador 2 dice, me voy de este país y me llevo mi plata para las Bahamas y me voy a invertir en otro país porque en este país ponen tantos impuestos que no vale la pena invertir, es una decisión difícil para el gobernante. Y ese es el problema de los sistemas tributarios, que sean ideales y eficientes, en que no sean tan altos que espantan, pero no sean tan bajos que generen este tipo de problemas de desfinanciación de lo público. Entonces, todo esto tiene este tipo de dimensiones allí que están presentes. Entonces, déjenme seguir. Voy a limpiar acá esta votación. Y Luisa dice, en vez de penalizar, se premia el comportamiento cooperativo. Claro, todo eso es de lo que estamos hablando. El punto es que cuáles tipos de mecanismos y quién tiene el poder para ejercerlos van a servir para generar las soluciones que socialmente deseamos. Angélica está preguntando algo. Angélica, ¿quiere plantear la pregunta en vivo con su micrófono? Sí, pues, o sea, yo estaba pensando como aquí, como es una simplificación, igual no se sabe en qué situación se está distribuyendo esto. ¿Cómo así? Puede ser, ¿Qué no o se sea, puede sabe? ser que el 2 trabajara mucho más para contribuir a esta torta y repartir las cosas igual, pues no tiene sentido Ya, porque el 2 merece ya. ganarse más. Pero eso más que las situaciones del problema de justicia distribucional. Hay una sección del capítulo 5 que habla precisamente de eso y me alegra que la esté trayendo a colación. Y es cómo llegaron allí.
Y ese es el problema de justicia distribución procedimental y no solamente de justicia distributiva en términos de la distribución final de los resultados. Y vamos a Sí, hablar de eso claro. más adelante. Yo Entonces, ahí tengo una pregunta. sí, adelante. ¿De estas dos tipos de justicia se pueden mezclar? O sea, ¿o solo se puede ver desde Claro, una? Ah, claro, ok. claro. Pues los sistemas tributarios en última son una mezcla de un montón de esas cosas. ¿Ya? Entonces, Alan dice, no necesariamente impuestos muy altos tienen efectos de asustar personas ricas. Yo estoy de acuerdo, pero la pregunta es empírica sobre todo, Alan. Hay que mirar cuánto ya es demasiado. Ustedes al comienzo de clase, cuando les planteé la pregunta de si le poníamos un 100% de impuesto a las herencias, muchos se mostraron en resistencia. Y es una buena discusión. ¿Por qué las herencias? ¿Qué hace que un contrato social diga que un hijo simplemente hereda un montón de plata simplemente porque es hijo, si no se esforzó por lograrlo? Esa es una discusión importantísima cultural y hay culturas donde se graban mucho más las herencias que otras. Entonces, el nivel de los impuestos ideales es complejo y es parte de esta discusión. Bueno, tengo que seguir y veo que en el chat están diciendo más cosas, pero créanme que yo no soy tan multitasking de poder ver todo el tiempo y tengo que seguir avanzando porque necesito preguntarles sobre este juego en particular que ustedes jugaron. Este juego, y perdona a los que están escribiendo en el chat ahorita, esto queda grabado en el chat y lo podemos ampliar. Todavía no he manejado bien la discusión con el equipo de docencia de cómo manejamos las cosas que quedan sueltas en el chat, pero tengo que trabajarlo de alguna manera porque me parece importante que ustedes en el chat también contribuyan, pero es como si estuviéramos en clase en el aula y dos o tres estudiantes se ponen a conversar mientras uno sigue clase y están hablando del tema del curso y uno le da pena como parar la conversación, pero por otro lado no puedo parar todo. Entonces tengo que resolver ese problema, pero por ahora voy a seguir con este tema central. Este juego que ustedes ven acá fue un juego que fue una variación de ese dilema de los prisioneros. ¿Ya? Y en este juego yo quiero que volvamos a hacer el mismo análisis que hicimos hoy. Voy a hacer primero un par de sondeos sobre este juego y después quiero que volvamos a hacer el mismo análisis de este juego. ¿Listo? Entonces, el primer sondeo que quiero sobre este juego es 4 preguntas de si ustedes están dominando estas herramientas de teoría de juegos. Les voy a dar 2 minuticos para esto. Voy a parar acá la grabación un segundo para que ahorremos nube. Pero no sé dónde se para. Gracias por avisarme. Fíjense que en estos datos de ese juego, ustedes con una gran mayoría de frecuencia tomaron la decisión de irse por el 3-3, a pesar de que hubieran podido conseguir el 8-1 o el 1-8. Y vuelvo y recuerdo, Francisco mencionó que trató de hacer un acuerdo con el compañero o compañera en que hagamos una cosa, en una yo hago el 8 y en otra usted se gana el 8 y en la siguiente yo el 8, lo cual tiene un problema interesante y es que como eran solo 5 rondas, ¿cómo decidían la ronda impar? ¿Quién se quedaba con esos 8? Ese 8 de esa ronda. Ese sería uno de los retos allí. Y en ese sentido, puede allí afectar la forma en cómo se coordina. Y por eso, lo que hace un rato se estaba mencionando, creo que era Angélica o Ángela, que el número de rondas y traer a valor presente neto las ganancias de ese número de rondas puede determinar enormemente la valoración que hagamos del valor presente neto de los costos y los beneficios de las decisiones. Pero fíjense que acá, ustedes a través del chat, y si ustedes vieron las conversaciones de chat son bien interesantes, la mayoría de ustedes, y eso dieron los resultados, acordaron que era mejor irse por tratar de alcanzar el 3-3. Y por eso, miren en la ronda primera, el 65% de las veces llegaron al 3-3, después el 62, después el 59, después el 58, y en la ronda 5 bajó al 45. Eso es bastante frecuente en los experimentos económicos. Cuando hay una ronda última y no hay ninguna posibilidad de mantener un contrato social con la siguiente
ronda con las personas con las que se está interactuando, se desvanece mucho la posibilidad de generar o cumplir acuerdos. Y en esa última ronda decimos, uy, el otro dijo que iba a jugar esto, yo voy a jugar R2 para quedarme con los 8. Pero en promedio, si ustedes miran todas las rondas, que es esta parte de acá que ustedes ven acá, ustedes ven que cerca del 80% de las personas, el 80% de las decisiones fue jugar R1 o C1. ¿Ya? Entonces ahí hay algo interesante que quiero que tengan en cuenta. Y esto tuvo que ver en últimas con que en este juego en particular incluido, ustedes tenían el poder distribuido para poder acordar a través del chat además quién podía jugar qué y construir una norma social o un acuerdo para buscar algo que los dos estaban de acuerdo que era bueno. Y ese bueno era tratar de buscar el 3-3 a pesar de que el 8-1 y el 1-8 hubiera podido generar mayor bienestar social o incluso mayores ganancias individuales para que alguno se quedara con el 8. Y si nos vamos a la posibilidad de que solo uno de los jugadores se ganara siempre el 8 y el otro el 1, ninguno de ustedes apoyó esa política pública. Diego está alzando la mano. Diego, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Ahí me escucha? Sí, señor. Listo, es que, bueno, le cuento. Me gustaría verlo, pero por lo menos escucharlo. Ok, disculpe, es que tenía una pregunta y es, digamos que yo por mi formación de abogado, digamos que tengo una percepción distinta, por ejemplo, de algunos conceptos. Sí. Y muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos entrenan para ver la intervención del Estado, no solo mediante políticas públicas, por ejemplo, sino también mediante el hacer cumplir los contratos, ¿sí? Claro. Entonces, creo que es un nivel de complejidad que me parece que también sería chévere, pues, analizar, porque en últimas, si yo hago un contrato y judicialmente, por ejemplo, puedo hacer que el otro me cumpla, pues, Sí. básicamente, pues, Sí. o sea, ya no tengo que estar como pensando si el otro Sí. va a hacer esto o va a hacer lo otro, Sí. y me salgo más o menos de esa lógica de estar como en esa disputa constante de saber qué es lo que va a hacer el otro. Y me Correcto. parece que es importante porque, no sé, o sea, creo que los contratos en sí mismos son muy comunes en la vida normal, en la vida diaria. Son más fáciles de regular que, por ejemplo, una política pública, pero muchas veces se subestiman en el sentido de que, por ejemplo, no se tienen en cuenta a veces para este tipo de juegos, como la capacidad que yo tengo de hacer que el otro se obligue y haga cumplir su palabra. Diego, dos o tres, digamos, respuestas a su punto porque me parece importantísimo. ¿Usted estuvo en el juego y chateó con otra persona? ¿Diego? Diego. Es que no sé si usted fue el que se perdió o yo fui el que... No, yo lo escuché completo. Le pregunto, ¿usted estuvo en el juego y estuvo chateando con otra persona? Sí, sí, sí. Ok. ¿Ese contenido de ese chat es un contrato? Digamos que en términos jurídicos, sí, sí. Ok, claro que es un contrato. Búsquense por ahí el famoso apretón de manos del negocio más grande, de las petroleras más grande que ha habido en la historia reciente, de lo que pasó con, creo que fue Exxon y otra empresa, y lo que fue simplemente una conversación de apretón de manos y las implicaciones jurídicas que tuvo y cómo llegó hasta una alta corte a decidir en favor de que el solo acuerdo verbal y el apretón de manos era jurídicamente vinculante, a pesar de que se habían comprometido a otra cosa en el papel. Y sin embargo, ahí hubo un compromiso. Entonces, primero estamos de acuerdo en que hay un contrato. Segunda pregunta para usted, Diego. ¿Usted en derecho ha oído hablar del teorema de Coase? Coase, un abogado importantísimo, o sea, de las ciencias jurídicas, Ronald Coase. No he escuchado específicamente. O no Más sé fácil le si me pregunta a acuerdo. sus, necesito que le pregunte a sus profesores de derecho por qué no le han enseñado el teorema de Coase. Porque esto viene desde lo jurídico y tuvo una repercusión inmensa en la economía. Y es exactamente lo que usted dijo. Entonces, cuando termine clase, se mete a Google y busca teorema de Coase y le va a encantar lo que va a leer ahí. Y los experimentos que hay sobre teorema de Coase tienen que ver montones sobre eso que está usted diciendo. Y tercer punto, sí efectivamente tiene razón, pero no es tan cierto que en economía no se mire la idea de los contratos, se mira todo el tiempo, los acuerdos. Lo que pasa es que es cuando no hay negociación de lo político, que es este punto de Lerner, pero efectivamente el tema de contratos y de acuerdos y de cumplimiento de acuerdos y contratos es tal vez de lo más importante que hay en la teoría económica, por ejemplo, neoinstitucional.
Elinor Ostrom habló sobre esos contratos y acuerdos entre las partes sin necesidad de una política pública. Entonces lea sobre Elinor Ostrom en Core, que es una parte que ustedes ya leyeron allí, lea sobre el tema de Coase, lea sobre Williamson y el tema de los contratos al interior de las firmas, y es un montón de análisis económico de eso. Pero estoy de acuerdo con usted. En el sondeo yo hablo de la posibilidad de una política pública, pero obviamente podría uno también plantear la posibilidad de que entre ellos firmen contratos. Y le garantizo que si usted, que fue lo que pasó en el chat, si usted le permite a la gente firmar contratos vinculantes, porque el chat era un contrato no vinculante, pero no deja de ser contrato, pero contratos vinculantes, le garantizo que la inmensa mayoría lo que va a decir es, si lo vamos a jugar una sola ronda, hagamos un contrato por el 3-3. Si lo vamos a jugar por varias rondas, hagamos un contrato, puede ser, hay variaciones del contrato, en que yo siempre juego a ganarme el 8 y usted 1, pero yo le transfiero a usted después la diferencia para que los dos terminemos bien. O yo juego en una 8 y usted en otra 8 y yo en la otra 1 y usted una 1 y vamos turnando para que repartamos eso. Y firman un contrato alrededor de eso sin necesidad de política pública. Pero en ese sentido me parece muy válido su punto sobre el llamado a que esto no solamente tiene que resolverse a través de políticas públicas. Y de hecho, el historial de las políticas públicas es un historial relativamente parcialmente exitoso, porque hay muchas políticas públicas que tratan de resolver estos problemas y no los resuelven. Y si no, pues hablemos de las leyes ambientales. Es un ejemplo clásico de eso. Entonces, muy buen punto, Diego. Muchas gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hasta qué horas es que vamos? Dios, perdí. No estoy viendo reloj. ¿Qué horas son y hasta qué horas vamos? ¿Aló? ¿Alguien me ayuda? Son las Quedan 10:40 y 7 vamos hasta minutos. las 45 casi. Listo, me quedan 7 minuticos. Perfecto para lo que quiero hacer. Quiero que piensen en, entonces, de nuevo, supongan que una política pública en este juego hace que Anil pueda jugar exterminador y Bala juegue control integrado de plagas. ¿Listo? Porque usted quiere maximizar el bienestar social y lo suma con 9. Obviamente, si usted es Anil, usted estaría contento con esa política pública. O, llámese política pública, un incentivo, un programa cultural, un sistema educativo, un subsidio, cualquier cosa que haga que terminen allí, porque Anil logró políticamente, a través del poder, quedarse con la posibilidad de él jugar al exterminador y ganarse 8, y que Bala jugara a control integrado de plagas y se quedara con 1. ¿Quién escoge si usted es Anil o Bala? Y ese es digamos que el meollo del problema de las instituciones y el poder que quiero que quede hoy grabado para poder dentro de 8 días seguir cultivando este problema. Y ahí es donde viene el velo de ignorancia de Rawls. Rawls lo que diría es, ante esta situación, suponga que usted no sabe si en este juego usted va a ser Anil o Bala. Y va a haber algo que va a obligar a que Anil juegue exterminador y Bala juegue control integrado de plagas, porque así usted maximiza el bienestar social, así quede bien desigual. Pero usted no sabe si usted va a quedar en el puesto de Anil o en el puesto de Bala. Ese es el velo de ignorancia de Rawls. ¿Qué haría? Y probablemente lo que pasaría es muy parecido a lo que ustedes siguen viendo allí en el resultado de la encuesta del sondeo que hice. Y es que de pronto lo apoyarían solo si hay una forma de compensar a Bala por ser el perdedor en la transacción, o simplemente no lo apoyaría. Porque el velo de ignorancia le dice a usted que usted no sabe dónde va a terminar en la relación. En la posición que va a determinar el resultado. Con ese argumento Rawls, desde la perspectiva de la justicia distributiva, lo que dice es, nosotros tenemos que construir un contrato social en el que todos actuemos en función de ese velo de ignorancia, en el que no sabemos en qué posición vamos a estar al final del camino y diseñemos política pública en función de eso. El ejemplo permanente es el de la lotería de la cuna. Si su cuna fue en un hogar donde sus papás fueron educados, ambos papás, y tienen empleo,
la probabilidad de que cuando usted llegue a la edad de sus papás, usted tenga exactamente esa posición es altísima. E incluso independientemente del esfuerzo que usted haga. Y el esfuerzo que usted haga durante su vida puede cambiar un poquitico esa movilidad social. Pero las cifras para Colombia es que usted necesita más de 10 generaciones para hacer que una persona de estrato 1 termine con descendientes de su linaje en estrato 6. Por la lotería de la cuna. Y por eso el velo de ignorancia de Rawls lo que dice es, si usted no supiera en qué posición va a estar al comienzo de una interacción, ¿dónde le gustaría estar? Y probablemente le gustaría estar en la posición en que cada uno juegue zip zip y se ganen 3-3. Chévere si usted está asegurado que es anil, porque se queda con los 8. Pero ¿qué le hizo a usted llegar al puesto de anil? ¿Su herencia? ¿Su educación que es resultado de su herencia? ¿Sus influencias o conexiones con el gobierno? ¿El lobby que hizo en el Congreso para poder lograr que en el Congreso se pasara esa ley que hiciera que los aniles se quedaran en esa posición de ganarse el 8 y los balas no tuvieron el poder para hacer lobby en el Congreso para sacar el juego del 8-1 y moverlo al 3-3? Y por eso la perspectiva rawlsiana es tan importante desde lo que estamos hablando de la justicia distributiva. Y a esto le vamos a seguir trabajando más adelante. Quiero que piensen entonces en estos otros juegos que hemos hecho a lo largo del curso. Piensen que en el primer día del mercado de carros, unos países subsidian a sus productores de carros para reducir sus costos o subsidian la gasolina de sus consumidores para comprar los carros. ¿Qué efecto habría tenido eso sobre el cambio climático el primer día de clase si unos de ustedes países, los gobiernos le subsidian la producción de carros y le bajan los costos de producción del carro y ahora entran al negocio de los carros a negociar? ¿Qué consecuencias habría tenido eso sobre el cambio climático ese día del experimento? El famoso dumping del cual China ha sido acusado permanentemente con sus políticas industriales. En el juego del dictador que ustedes hicieron, ¿qué tal que yo hubiera dicho solamente los hombres pueden dividir el dinero y las mujeres tienen que recibir lo que les mandaran los hombres? ¿Qué pasa si en el juego del ultimátum yo hubiera dicho que solo las mujeres pueden hacer ofertas al jugador 2 y que los hombres no pueden hacer ofertas al jugador 2? ¿Qué pasa si en el juego de la confianza que ustedes jugaron, que ustedes recuerdan que la cantidad enviada al jugador 1 al jugador 2 se multiplicaba por 3, yo hubiera dicho que si en este grupo hubiera indígenas o afrocolombianos, esos jugadores 2 indígenas o afrocolombianos no verían la plata multiplicada por 3, sino por 2. Y eso como variaciones de ese juego de esos juegos que les estoy diciendo. En últimas, como resumen para cerrar, este diagrama en el 5º capítulo es muy bueno para configurar mucho de lo que estamos trabajando, porque vamos a seguir trabajando con ese capítulo. Y es que las reglas del juego, las instituciones, ¿ya? La biología misma del ecosistema y de los humanos, la tecnología y las preferencias de las personas van a terminar al final afectando el resultado en términos de quién hace qué y quién obtiene qué. Y eso va por vía de las instituciones a través del poder de negociación y de lo que se llama la opción de reserva. Y dentro de 8 días les voy a preguntar detalles de cada una de las definiciones exactas de esto. ¿Qué es opción de reserva? ¿Qué es poder de negociación? Después, en términos de biología y tecnología, ¿qué determina las asignaciones que son técnicamente viables o factibles para el juego? Si ese bosque no da para más, hasta ahí está la frontera de posibilidades de producción de ese bosque o de esa atmósfera o de ese costa pesquera. Y por otro lado, las preferencias de los humanos, que van a determinar también las asignaciones que son económicamente factibles, pero también lo que termina decidiendo al final el resultado y la distribución del resultado. Entonces, con eso quiero cerrar esta introducción a este módulo 4 sobre el poder en las instituciones. Nos vamos a trazar un poquitico con el cronograma y voy a actualizarlo en SICUBA, porque ahora lo que quiero es que le metamos un montón más de rigor y juicio a cómo
introducimos estos problemas de negociación de quién tiene el poder, quién produce las decisiones que terminan afectando los resultados. Y vuelvo e insisto que termina al final en el contrato social, vía política pública, incentivos, educación, cambios de preferencias, subsidios, coerción, el uso de la fuerza, acuerdos mutuamente firmados en contratos, como decía Diego. ¿Cómo determinan todos ellos eso que llamamos aquí instituciones y que en últimas definen cómo vamos a terminar llegando hacia el final, así podemos construir un contrato social que permita un antropoceno que sea sostenible en términos ecológicos y que sea justo en términos sociales? ¿Listo? Y eso es lo que vamos a seguir trabajando entonces en la próxima semana. Estén pendientes en SICUBA porque les voy a mandar una serie de guías de preguntas que voy a trabajar la próxima semana con relación a esta discusión y estos juegos en función de los términos, conceptos, definiciones de lo que estamos leyendo en ese capítulo 5. Y listo, termino ahí. Muchísimas gracias a todos y estén pendientes entonces en SICUBA para que nos veamos en la próxima semana. Un saludo a todos y que estén muy bien. Gracias, Juan Camilo. Listo. Gracias, Juan Camilo. Chao, que estén muy bien todos. Gracias, Me alegra Juan verlos. Camilo. Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias, profe. Chao. La próxima semana ojalá prendan más cámaras para verles más las caras. Y nos vemos. Voy a parar aquí ya la grabación.